porque las mujeres son protagonistas y qué mejor que con Féminas, porque Féminas sin duda te ofrece los mejores descuentos. Con el código Multiverso tienes 15% de descuento y recuerda que ahora la magia ya llegó a Féminas porque están en la región del Biobío, en la región del Ñuble y puedes encontrar el regalo perfecto para tus seres queridos o para ti misma también, desde blazer muy elegantes hasta outfits llenos de estilo. Tenemos lo que tú necesitas para brillar en estas fiestas o ocasiones también especiales, promociones especiales y colecciones únicas que te harán deslumbrar en esta Navidad. Visítanos en Concepción y Chillán o compra online en www.feminastienda.cl y por WhatsApp al más 569-6210-4105. Esta Navidad regala estilo con Féminas. Vive la esencia en estas fiestas con nosotros. Y ya lo adelantábamos, el día de hoy mujeres son protagonistas y qué mejor que estar con una grande también de la Universidad de Concepción. Estamos con Susana Riquelme, directora del Departamento de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás, Susana? Hola, bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti por tu tiempo, por estar acá con nosotros y realizar este análisis. Ya han pasado las elecciones y uno de los resultados bastante... Yo creo que fue bien desfavorable para las mujeres, fue la poca participación, más que la participación, el poder liderar, ¿cierto? Mujeres tanto en los gobiernos regionales como en las alcaldías. ¿Cuál es el análisis que tú realizas también respecto a estos resultados y cómo también promovemos que la mujer cada día pueda estar en estos espacios y, por supuesto, implementar políticas públicas que impacten en la comunidad? Sí, bueno, solo un paréntesis, soy jefa de carrera de Administración Pública y Ciencia Política. Sí, bueno, sí, ya, sí. este año le vamos a decir a... Sí, bueno, en primer lugar, creo que efectivamente, como tú lo decías, sí hubo una poca participación de mujeres, ¿sí? Porque tuvimos pocas candidatas. Entonces, a partir de allí, el diagnóstico de la situación ya estaba dicho. Ya se sabía que iban a haber pocas mujeres como representantes de los distintos poderes, del poder subnacional, en este caso de los municipios y de los gobiernos regionales, porque ya teníamos una barrera de entrada, que son las candidaturas. Entonces, ahí hay un problema que es importante y que tiene que ver principalmente con los partidos políticos. Sí, son los principales responsables de que hoy día tengamos tan pocas mujeres liderando las alcaldías y ninguna mujer gobernadora regional. ¿Ya? Entonces, a partir de allí es el primer punto, digamos, la primera barrera cultural, pero también estructural, ¿ya? Que se sitúa en los partidos políticos. O sea, sin candidatas es muy difícil que sin una cantidad importante de candidatas competitivas, candidatas que tuvieran efectivamente financiamiento, confianza en que iban a ganar, ¿cierto? Una difusión, digamos, una campaña política consistente, es difícil que el resultado hubiese sido distinto. Por lo tanto, que hoy día tengamos solamente un 16% de alcaldesas a nivel nacional, nos muestra que lamentablemente en Chile los partidos políticos y la clase política tienen una desconexión muy grande con la participación política de las mujeres. Hay mucho discurso, pero poca acción en torno a eso. Tú no te vas a encontrar con un partido político que te diga, no, fíjate que creemos que las mujeres no deberían participar. Al revés, te hablan de la importancia de la igualdad de género, de la importancia incluso de la paridad de género, pero al momento de implementarla, al momento de ver que eso efectivamente se desarrolle, por ejemplo, en este proceso eleccionario, vemos que los datos y la información no es consistente con el discurso que tienen. Entonces, hoy día los resultados nos muestran que lamentablemente no tenemos ningún tipo de representación a nivel nacional, ni descriptiva, ni sustantiva. Y de hecho tú en tu análisis lo mencionas, 16,2%, ¿cierto?, de la alcaldía y ningún gobierno regional. Tú hablabas también de los partidos políticos, específicamente, ¿qué factores crees tú que influyen dentro de estos partidos políticos que hace que las mujeres no puedan estar en estos espacios y sobre todo también liderar dentro de los partidos para poder quizá ir a estos cargos que son de elección popular? Sí, ahí es donde se dan, como te decía, dos tipos de barreras, las barreras culturales y las barreras estructurales. Las barreras culturales o las barreras simbólicas tienen que ver con que existe una suerte de creencia, una suerte
de estereotipo de género que hacen que las mujeres tengan ciertos roles, ¿verdad?, tanto en la sociedad como dentro de los partidos políticos, que pareciera ser que las hacen menos capaces, aunque no lo seamos, aunque somos capaces, pero pareciera ser que somos menos, ¿verdad?, al momento de liderar, ¿ya? Si bien hay mujeres militantes, porque hay mujeres militantes, no hay mujeres candidatas, y esto tiene que ver con un montón de factores culturales, como planteaba, como por ejemplo los elementos que tienen que ver con el cuidado. Ya las mujeres son principalmente las cuidadoras del país, ¿cierto? Y de Latinoamérica y del mundo entero, por lo tanto, disponerse, ¿verdad?, para una candidatura implica un tiempo, que las mujeres estamos empobrecidas de tiempo. No tenemos el mismo tiempo que los varones porque cuidamos, porque estamos a cargo de las labores de nuestras familias, a cargo de la gestión de nuestras familias. Por lo tanto, ahí hay una primera barrera cultural que hace que por mucho que seamos militantes de partidos políticos no podamos estar en las mismas condiciones ni tener la misma capacidad de tiempo, por ejemplo, para poder participar en igualdad de condiciones en una contienda o siquiera poder proponernos para poder ser candidatas. Y eso mismo ocurre con la visión masculinizada que se tiene también en los partidos políticos, donde si bien no se dice abiertamente, pero los resultados y la evidencia muestran que pareciera ser que los principales líderes políticos son varones, y eso lo vimos donde los principales candidatos, los más nombrados, ¿verdad?, son principalmente hombres. Pero también existen barreras estructurales. Porque cuando esto no funciona, ¿cierto?, cuando lo cultural definitivamente nos quedamos en el discurso y no en la acción porque tenemos todo este tipo de barreras, tenemos una estructura que podría ayudarnos a corregir esa desigualdad. Y eso tampoco existe en nuestro país. Y los partidos políticos no tienen ni a su base interna como sus propios estatutos, por ejemplo, como partidos políticos, ni tampoco una legislación a nivel nacional que legisle en torno a que haya que se fomente la participación política de las mujeres. Lo que tenemos en concreto es la ley que pone fin al binominal, ¿cierto?, y que permite y genera cuotas de género, pero para el Poder Legislativo. Cuotas de género que implican, ¿cierto?, que los pactos no inscriban más del 40%, perdón, más de un 60% de hombres o mujeres, dependiendo del sexo que esté subrepresentado, en las listas a nivel nacional. Pero es solo una lista de candidaturas. No hace una corrección después que se genera la elección. Por lo tanto, el 40% mínimo, ¿cierto?, digamos que esta es una suerte de franja paritaria, ningún sexo puede estar menos del 40% ni sobre el 60%. Entonces, ¿quiénes ocupan ese 40%? Son las mujeres, y estoy hablando a nivel legislativo. Por lo tanto, el 60% lo ocupan los varones. Y ese 40%, como es a nivel nacional, principalmente lo ocupan en distritos, en circunscripciones, ¿verdad?, que no son tan competitivas para las mujeres y en el cual las mujeres no siempre ganan. Por lo tanto, vemos, ¿cierto?, que tenemos un poder legislativo altamente masculinizado. Y esta ley de cuotas no la tenemos a nivel local. No tenemos una ley de cuotas de género para consejeros y consejeras regionales, ni tampoco para concejales. Ya, por lo tanto, eso queda demostrado, ¿verdad?, en los datos que son principalmente principalmente varones quienes componen estos órganos colegiados. Pero también hay otro problema, no solamente en este tipo de cargos, sino que tampoco los partidos tienen, ¿verdad?, dentro de su estructura interna algo que les haga trabajar en torno a la inscripción de candidaturas unipersonales, porque cuando hablamos de leyes de cuotas, siempre es más fácil hablar de leyes de cuotas cuando hablamos de órganos colegiados, ¿cierto? Cuando los consejos municipales, el consejo regional, el Congreso Nacional. Pero cuando hablamos de cargos que son unipersonales, como los alcaldes, como los gobernadores regionales, decimos cómo vamos a implementar ciertas cuotas. Pero sí los partidos políticos podrían tener sus propias normas, ¿verdad?, que aborden esta desigualdad de género. Por ejemplo, a nivel nacional podrían tener, ¿verdad?, como una alternativa que ningún sexo supere un porcentaje. Lo ideal es el 50%, lo ideal, porque esa es la paridad. Y que en el fondo las candidaturas a nivel nacional sean 50% varones apoyados, ¿verdad?, y 50% mujeres. Pero también podríamos, comillas, flexibilizar y generar esta franja, 35-65, 40-60, 55-45, ahí dependiendo, ¿cierto?, de estas franjas paritarias que yo les llamo.
pues tampoco lo tienen. Pero Susana, respecto a esto que tú nos estás comentando, si de alguna forma el diagnóstico está hecho, ¿por qué desde la política pública no se implementan estas medidas para poder avanzar de alguna forma en que esta participación sea activa y no solamente quede en un tema discursivo, sino sea desde la acción? Porque yo estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionas tú, como que el discurso es muy amplio respecto de la inclusión, desde la participación de la mujer, pero muchas veces, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, ocurren estas situaciones donde la gran mayoría de los liderazgos son masculinos. Por falta de voluntad política. Para mí es principalmente eso. Hablar de leyes de cuotas, todavía tenemos personas en la política que hablan de meter la mano en la urna, por ejemplo. ¿Ya? Y eso lo vimos reflejado, ¿cierto?, en las últimas discusiones constitucionales. Eso sí se logró que una reforma, ¿cierto?, para poder tener un consejo y una convención constituyente paritaria, y se demostró que es factible, y no solamente es factible, sino que ese mecanismo de paridad de género benefició a los varones, no a las mujeres, porque los mecanismos de corrección hicieron que entraran hombres, o sea, que mujeres, si no hubiésemos tenido ese mecanismo de corrección, en la Convención Constitucional, por ejemplo, hubiésemos tenido más mujeres que hombres, pero como había un mecanismo de corrección de paridad de género, entraron hombres en reemplazo de algunas mujeres más votadas. Entonces, eso te demuestra que lo que hoy día no tenemos es voluntad política para poder trabajar en leyes que no solamente apunten a cuotas de entrada, es cierto, en las candidaturas, sino que también a cuotas y paridad de género de salida. No tenemos ninguna ley, ni tampoco está a nivel constitucional, ¿verdad?, la igualdad de género desde un punto de vista sustantivo. Hoy día lo que tenemos en nuestra constitución habla de que hay igualdad, ¿verdad?, entre hombres y mujeres, pero eso es descriptivo y ni siquiera lo menciona en los poderes del Estado. Hay una ley especial, que es la ley de cuotas que te comento, que es del 2015 y se aplicó el 2017 por primera vez. Pero si no lo tenemos, no tenemos igualdad sustantiva, es decir, que las mujeres sean efectivamente representadas, descriptiva, o sea, que haya por lo menos el 50% de las mujeres o al menos una franja, ni sustantiva, es decir, que no solamente estén representadas, sino que también los intereses de las mujeres estén representados, esto no va a suceder. Entonces se necesita voluntad política para ello. Eso te iba a comentar, porque al no existir esta participación activa en cargos de liderazgo, también la forma de liderar y de implementar acciones, proyectos, cambia totalmente desde la mirada, porque obviamente empezamos muy distinto y la forma también que tenemos las mujeres de poder liderar, yo creo que hace la diferencia en muchos proyectos de los que hemos visto. Tú estuviste hace muy poco en México y de alguna forma estuviste analizando cómo funciona el sistema político y todo lo que se da allá, desde esa visión y desde lo que tú también pudiste internalizar. ¿Cuáles creen que son esos aprendizajes que a lo mejor Chile podría adoptar en esa materia? Las leyes, definitivamente. O sea, no se lograría. Hoy día México es uno de los países que tiene, que es de cierta forma de los pioneros en partir, ¿cierto?, con cuotas de género, ¿verdad? Dentro de las principales reformas que Latinoamérica ha tenido en sus sistemas electorales, existen las leyes de cuotas, ha sido como el momento de las leyes de cuotas. Bolivia, México, Argentina, entre otros, han incorporado leyes de cuotas para poder tener cierta candidatura, y efectivamente en México se ha disminuido la brecha de género. Pero insisto, eso tiene que venir de la mano de un cambio estructural, porque ya vimos que desde un punto de vista cultural es demasiado lento y han pasado años, y la única manera en la cual pudimos ver efectivamente representación paritaria en un órgano colegiado en Chile ha sido en los procesos constituyentes. Y eso fue porque en aquellos tiempos, ¿cierto?, el estallido social venía precedido del movimiento feminista, ¿verdad?, del 2018, que ayudó e impulsó a que dentro de los arreglos institucionales para poder tener este órgano, estos que fueron finalmente 2 órganos constituyentes, fueran paritarios. Si no hubiese sido por ese empuje, por eso que además estaba absolutamente respaldado por la ciudadanía, las encuestas lo decían, sobre el 70% de la población creía firmemente que era necesaria la igualdad de género. Yo creo que eso es algo que todas las personas de cierta forma lo creen. Demostró, ¿cierto?, ser efectivo en términos de esa representación. Y la discusión fue
de igual nivel, o sea, en el fondo no, como tú dices, las mujeres, hay temas que observamos de una manera diferente, hay temas que analizamos de una manera diferente, pero también analizamos de una manera seria y racional, porque también muchas veces se tiene el estigma, el estereotipo de que las mujeres, como somos cuidadoras, somos principalmente como la maternidad dentro de la acción política, así como ella va a cuidar, ella es como lo que decía un poco la alcaldesa Iracy Hasler, ¿cierto? No soy tu mami ni soy tu hija. Yo creo que eso dice mucho de lo que se espera en política de las mujeres. Y en ese sentido yo quiero ser súper clara de que las mujeres sí tienen racionalidad en ese sentido. O sea, no solamente actúan desde el cuidado, lo hacemos, pero en política también tenemos esa objetividad, ¿verdad? Y esa capacidad de decisión que pareciera que no fuera parte de nosotras como algo natural. Y pero muchas veces hay que hacer un triple esfuerzo por poder quizás visibilizar esa capacidad también de decisión. Tal cual. De hecho, los estudios plantean que dentro de las barreras simbólicas, uno de los temas que más como que constriñe la participación de las mujeres, ¿cierto? No están solamente las barreras estructurales y culturales, sino que también las simbólicas. Y eso significa estar permanentemente demostrando, validándose que somos tan capaces de liderar racionalmente, ¿cierto? Como los varones, ¿sí? Ahora, eso es lamentable porque es un estereotipo, ¿verdad? Las mujeres y varones lideramos y tenemos visiones comunes y también visiones diferentes. Lo interesante es que si somos la mitad de la población, más de la mitad de la población, más del 51%, ¿cierto? No puede ser que, por ejemplo, a nivel nacional tengamos el 16% de mujeres liderando, o que no haya ninguna mujer liderando nuestras regiones, o que el 25%, no más del 25% esté legislando. Entonces, somos la mitad de la población. Lo lógico es que estemos representadas, ¿sí? Y tenemos las mismas capacidades en ese sentido y los mismos niveles de racionalidad, de objetividad, de lógica que los varones. Lo que pasa es que lamentablemente los estereotipos de género nos han quitado esa posibilidad en términos prácticos. Susana, para ir culminando esta entrevista, conclusiones de cómo avanzamos en esta materia. Yo creo que lo más importante es que haya voluntad política para poder generar estas leyes de cuotas y incorporar el principio de paridad de género en las leyes nacionales, idealmente puedo ser utópica quizás, pero idealmente en la Constitución, que haya igualdad sustantiva en algún momento, que se vea también como una urgencia, porque hoy día lamentablemente no se ve una urgencia de que las mujeres estemos representadas en términos de igualdad de condiciones. Pero yo creo que no sé si el llamado es el concepto, porque no quiero tampoco sonar como, pero sí es no sé, visibilizar conversaciones, es que los partidos políticos se hagan cargo. Porque aquí el problema de entrada es que teníamos pocas candidatas. O sea, y evidentemente íbamos a ser menos mujeres. Entonces, menos candidatas. Por lo tanto, los partidos políticos tienen que ser su mea culpa y demostrar que no solamente se quedan con el discurso, sino que son capaces de concretar en sus mismas normas internas con que esto va a cambiar. Porque no puede ser que en el año 2024 no alcancemos a hacer un cuarto de la representación política. Susana, te quiero agradecer el día de hoy por estar con nosotros y por visibilizar estos temas que, si bien pasaron las elecciones, son importantes también de analizar, y ahí tú realizaste un análisis bastante profundo en el documento ahí que estuvimos viendo. Susana Riquelme, jefa de carrera del Departamento de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad de Concepción. Vamos a una pausa y volvemos. Muchas gracias.